Gracias a todos. Entonces, vamos a iniciar con el contenido, no sin antes, pues, felicitarlos. El día de mañana vamos a estar de plácemes, vamos a estar de aniversario. Los sancarlistas, un año más, se suman a los 349, 50 por ahí, creo yo que vamos a cumplir. Pero mañana es el aniversario de la universidad, un 31 de enero de 1776, si no estoy mal por ahí, la ciudad de Santiago de los Caballeros, cabalmente casi que, sí, cuando fue trasladada la ciudad del antiguo Guatemala para la valle actual donde estamos, el Valle de la Asunción, el Valle de la Virgen de las Vacas. 347 años, muchas gracias ahí por la corrección, compañeros. Bueno, entonces mañana no hay clases, hay asueto, hay descanso, hay licencia con goce de salario, pues ustedes aprovechen ese es su medio de descanso. En el caso de este curso, pues no tenemos el descanso, puesto que nos vemos el viernes de la semana entrante. Perdón, de esta semana. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con aspectos fundamentales relacionados o relativos a nuestro curso de la lógica jurídica. Para ello, pues nos vamos a auxiliar del licenciado, el doctor, Luis César López Permont, que yo les había comentado que había sido mi profesor en esta materia, y él indica que la lógica considerada como una disciplina filosófica porque todos los especialistas, los eruditos, los tratadistas, los filósofos, vamos a ver más adelante también al gran Eduardo García Maínez, tratadista mexicano, ¿verdad? Y él, por supuesto, desde un punto de vista de la filosofía pura y de la bastante precisa, ¿verdad? Va a ir dándonos el aporte y vamos a ir descubriendo junto con él todo lo que él estudió, ¿verdad? Con relación a esta materia. Pretende mejorar a quienes estudian la capacidad de la interpretación y análisis al tener los medios para establecer la validez o invalidez, la verdad o falsedad de los juicios de razonamiento, así como las causas de una problemática dada. Es decir, la lógica jurídica nos va a ayudar precisamente a lo que hablábamos en la introducción en el programa de curso, ¿verdad? A precisamente emitir juicios de valor y sobre todo a poder razonar crítica, razonadamente, ¿verdad? Y sobre todo para poder establecer esos contradictorios en el caso de que nosotros estemos en cualquier proceso, ya sea acusando o defendiendo, ¿verdad? Dependiendo de la rama en la que vamos a estar. También ayuda a mejorar la lógica del lenguaje. Obviamente eso es fundamental, eso es básico, sobre todo en aquellos procesos. Sí, adelante, Jenny, por favor. Licenciado, si querés. No se preocupe, no tenga pena. Sí, se le chispotea a uno a veces, ¿verdad? Entonces, hablábamos de la lógica del lenguaje. Mire, tiene que haber una retórica, tiene que haber todo un lenguaje precisamente, sobre todo técnico. Ojo, por favor, ojo, porque para el examen técnico profesional privado, los examinadores es precisamente lo que observan. No solo el manejo de las leyes, sino también la utilización del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje jurídico, el tecnicismo, que las respuestas tengan un sentido y una coherencia y un razonamiento lógico. Eso es fundamental y se califica precisamente ese apartado en el examen en las dos fases, ¿verdad? Por eso es muy importante. Ya que una cosa es lo que se piensa y otra es la que se dice, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes de que no sabemos cómo expresar las cosas? O cuando nosotros escribimos como hablamos, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a la fase de la tesis, los asesores, por eso es de que ahí lo empiezan a orientar a uno y le empiezan a enderezar precisamente toda la tesis, ¿verdad? Ustedes, porque como para la elaboración de una tesis o de un ensayo o de algo escrito, en este caso nuestros memoriales
tomemos en cuenta que no escribimos para nosotros, escribimos para segundas y terceras personas, en este caso para los jueces, para los secretarios de los juzgados que en primera instancia vienen a calificar nuestros memoriales y las demandas. Y muchas veces, porque no van en un sentido lógico, preciso, jurídico, nos rechazan las mismas, nos ponen previos, en fin, ¿verdad? Entonces, para eso es de que nos va a ayudar precisamente parte de este curso. De la posibilidad de crear formas de expresión lingüística. Y ahora aquí le agregaría al licenciado López Permund, formas de expresión lingüística jurídicas, ¿verdad? Porque lo nuestro es lo jurídico. Ahorita estoy yo tramitando precisamente para un cliente que es familiar muy lejano, pero muy lejano, dijera el cuento de Shrek, ¿verdad? El reino de muy lejano, ¿verdad? Entonces yo le explicaba, le estoy tramitando ahí una su compraventa, pero la misma está grabada. Sí, muchas gracias, les agradezco bastante, Sandra. Donde me van a apoyar mucho es con la lectura de leyes, cuando tengamos que citar constitución, algún código, alguna ley en particular, eso me van a ayudar ustedes bastante. Pues les hablaba yo de este cliente y entonces yo le explicaba el proceso, ¿verdad? Porque es una casa que está grabada, pero entonces él va a pagar la diferencia ante el banco y entonces hay que hacer la compraventa y posteriormente después hay que hacer la carta de pago total para que entonces en el registro general de la propiedad la misma, pues hay que levantar, ¿verdad? La anotación o el gravamen que tiene la misma. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Precisamente cancelando la totalidad de la deuda, ¿verdad? De un tercero, ¿verdad? Y entonces yo le hablaba, mira, hay que faccionar, le decía yo, la compraventa, les voy a enviar la minuta, ustedes la tienen que revisar y toda la cosa. Y entonces me fue preguntando de tal manera, ¿verdad? Porque uno a veces se olvida, pero es increíble, pero solo con la frasecita de faccionar. Imagínense, faccionar, pues, no sé, ¿verdad? Estamos acostumbrados, pero no podemos decir vamos a hacer o vamos a escribir, porque tampoco, ni imprimir, sino es faccionar o cartular una escritura pública, ¿verdad? Es decir, y entonces es como cuando se habla en el lenguaje de los médicos, ¿verdad? Entonces le dicen a uno ahí, ¿verdad? Una esterectomía, dice que le hacen a las mujeres, ¿y eso qué es? Bueno, entonces le quitan la matriz, pues, ¿verdad? O sea, cada rama, cada ciencia del conocimiento prácticamente tiene su lógica, su, digamos, discurso lingüístico, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir manejando, sin entrar a analizar el significado de estas expresiones. La importancia de la lógica como medio para abordar la estructura del pensamiento, pero se le adiciona la posibilidad de analizar la relación del pensamiento-realidad. Es decir, aquí todavía digamos que estamos frente a lo que Eduardo García Maínez podría llamar la lógica formal, ¿verdad? O la lógica simple, o la lógica pura. Todavía no estamos entrando, ¿verdad?, a la lógica jurídica. Lo lingüístico, seguimos en el discurso, también estudia la relación entre las expresiones con los objetivos designados. Los seres humanos se valen de las expresiones con los objetos designados. Los seres humanos se valen para poder convivir, para comunicarse, pero esto no resuelve el problema mencionado, ni quita entre nosotros la convicción de lo que es el objeto que esperamos de nuestra disciplina. Aquí más o menos vamos entrando a la estructuración del pensamiento. Por ejemplo, de poder nosotros identificar y describir un objeto a través de la definición. Y a eso le vamos a llamar nosotros en filosofía, ¿verdad?, el concepto y la definición. Pero muchas veces, inclusive, cuando uno habla con estudiantes, o regresemos al tema de lo de la tesis, ¿verdad?, cuando se habla y se comenta o se dice o se corrige, es que mire, usted tiene que analizar más la teoría de la definición. Dice,
quedan pensando y se quedan en el aire y uno se queda, ¿verdad? ¿Qué es eso de la teoría de la definición? O sea, hay teoría para poder definir los conceptos, las cosas, los objetos, y en este caso es a través del marco teórico, el famoso marco teórico. Es decir, acá este curso también nos podría ir sirviendo como para empezar a ver o esbozar nuestros famosos puntos de tesis, porque después es bien complicado poder establecerlos, porque como uno no aprende, ¿verdad? O no está aquí en la facultad aprendiendo para escribir, pero al final paramos haciéndola de escritores jurídicos a través de nuestros memoriales. ¿Y qué decir de la redacción del instrumento público? Hay que prácticamente tomar la voluntad de los de nuestros clientes, en este caso de los requirentes que nos requieren, ¿verdad? Y encuadrarlo jurídicamente en el papel de protocolo. Para eso necesitamos un lenguaje entonces y un discurso lingüístico jurídico y no solo técnico apropiado, sino que debe de ser decoroso, debe de ser y estar revestido precisamente de ese formalismo que solo lo vamos a encontrar con los notarios y en los instrumentos públicos. A nivel de ciencias jurídicas, este objetivo adquiere razón de ser el hecho de que el derecho tiene tres dimensiones. La primera es la sintáctica, la segunda es la semántica y, perdón, ahí se me fue la pragmática, ¿verdad? Ahí lo corrigen, creo que van ineditables las diapositivas. A todas ellas la lógica las presenta y nos ayuda de cierta manera. La lógica es meramente instrumental. La lógica es inicialmente considerada como el instrumento por excelencia para trabajar ideas puras, lo que permite hacer a priori descubriéndose que en el amplio universo de la filosofía es la encargada de estudiar desde el parámetro del pensamiento correcto y desde las nociones explicativas de la realidad, las consecuencias naturales y legítimas, así como los hechos que son sus causas o que están justificados por sus antecedentes. Desde la antigüedad, entre las cosas, se ha tenido como medio para lograr la verdad, descubriendo las contradicciones contenidas en los razonamientos del adversario. El signo de toda verdad es la evidencia y la claridad, de modo que lo que no es claro ni llega a ser evidente por el razonamiento, se aleja obviamente a la verdad. Lo anterior es sumamente válido, sobre todo para los que nos ocupamos de las ciencias, añade el licenciado López Permon. Es nuestro caso de las ciencias jurídicas y los sociales, y las ciencias sociales, ¿verdad? Por esa razón es de que originalmente, cuando todavía no estaba dividida, no estaba separada la escuela de ciencia política, ¿verdad? Porque antes de estas carreras pues se estudiaban de alguna manera acá, por eso es de que hay bastante formación todavía sobre sociología en nuestra formación, o al menos cuando yo estudié, por ejemplo, llevé 6 cursos de sociología, ¿verdad? No he revisado el pensum de los primeros semestres, pero antes llevábamos nosotros todo eso precisamente, ¿verdad? Entonces, pero regresando un poco a la sintáctica, a la semántica, a lo pragmático, ¿verdad? Podemos decir que cada una responde precisamente al discurso. En estas dos, en las primeras, de la sintáctica y la semántica, es con relación a la escritura, y lo último es con relación a ponerlo en práctica. En todos los tiempos, la interpretación ha sido una actividad del hombre, entiéndase hombres y mujeres, conscientes o inconscientes, aplicado a conocer el sentido de algo. Esta interpretación en el hombre primitivo era eminentemente animista y que no necesariamente pierde ese carácter en nuestro tiempo. Va a buscar el contexto de lo jurídico, el elemento causal esencial en el que hacer filosófico y científico, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de lo filosófico y de lo científico, y cuando estamos hablando del primitivismo, nos estamos refiriendo a algo que el doctor Morgan Sanabria, en el libro que ya nosotros les hemos pasado ahí el dato para que lo puedan comprar, ¿verdad? Para los que puedan, no se preocupen, ¿verdad? Los que no puedan adquirirlo, es precisamente a un fenómeno que se llama lo científico, lo académico
del conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Es decir, nosotros como seres humanos, y esto aquí lo está diciendo el licenciado Permont en este simple párrafo de otra forma. Y entonces, por ejemplo, nosotros con el devenir del tiempo, ¿verdad? Nos acostumbramos, desde pequeños crecemos, vamos adquiriendo un lenguaje propio, ¿verdad? Apropiado, que nuestros primeros maestros van a ser nuestros padres, pero sin ninguna reglamentación. Ahí sí que sin sintáctica, sin semántica, ¿verdad? Sino de una vez a lo pragmático, ¿verdad? Y entonces, para eso es de que recibimos instrucción en los primeros años, ¿verdad? Pues es fundamental la educación. Imagínense ustedes nuestro sistema educativo, cómo estará. Y por cierto, en el devenir histórico del Ministerio de Educación han habido varios abogados al frente de ese ministerio, solo para mencionarles tres: el licenciado Denis Alonso, abogado y notario; la licenciada Arabela Castro Quiñones, también abogada y notaria, y así les puedo ir diciendo y comentando abogados que han estado frente al Ministerio de Educación. Y pues obviamente, ¿verdad? El Ministerio de Educación no se ha detenido en esa parte precisamente que es fundamental en la formación de las nuevas generaciones, porque al final, pues ya ahorita nosotros que estamos a nivel universitario, pues ya nuestra formación pues pasó y fue lo que fue, y ahora tenemos lo que está, ¿verdad? Sin entrar a calificarlo, por supuesto, pues, ¿verdad? Pero no sé cómo les fue a ustedes con los exámenes básicos cuando entraron a la universidad. En mi época eso, imagínense, no se hacía. No habían exámenes específicos, no había examen de lenguaje, más que el examen de aptitud, el examen médico, y vamos para adentro a la facultad, pues, ¿verdad? O sea, los tiempos cómo han ido cambiando. Y hay mucha gente que no goza y no tiene la oportunidad precisamente a esos benditos exámenes, ¿verdad ustedes? En el ámbito jurídico, la idea de casualidad en tiempos modernos se basa en el principio de la imputación. Ya nos empieza a sonar eso como a derecho penal, el imputado, ¿verdad? Todas esas fases, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de ya de su derecho penal, creo que procesal todavía no va, ¿verdad? Pero hay sindicado, hay acusado, imputado a base de una imputación, sentenciado y condenado. Imagínense ustedes todas las formas que van cambiando en base precisamente al lenguaje o a la lingüística, tal como lo enfoca Hans Kelsen. O sea, para los que se recuerdan y los que recibieron teoría del Estado o derecho constitucional con su servidor, allá en el tercer semestre, hablábamos mucho de Hans Kelsen, la famosa pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? Precisamente porque este abogado y filósofo pues ha establecido grandes postulados y principios precisamente con la filosofía del derecho. Y por eso es de que el licenciado López Pernos lo trae acá con nosotros al día de hoy en esta clase, quien indica que al aplicar la norma de retribución enlaza la conducta incorrecta con el castigo y la conducta correcta con la recompensa, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Una conducta incorrecta merece un castigo. Dicho en otras palabras, ¿verdad? El que bien hace, ¿verdad? Bien acaba, ¿verdad? Y eso es un dicho, podríamos decirlo, chapín, de las abuelitas, pero es en el conocimiento cotidiano. Pero acá, en el sentido estricto de la lógica y jurídica, en base a este filósofo, ¿verdad? Hans Kelsen, pues él nos lo está dando de esta manera. Señala Kelsen que el vocablo griego, que significa causa, significó originalmente culpa, ¿verdad? Esta gente, ¿verdad? Ustedes fueron a estudiar la primigenia precisamente de estos puntos filosóficos, ¿verdad? O sea, por eso es de que la hermenéutica jurídica o la interpretación jurídica de estos filosóficos va muy profundo, ¿verdad? Ustedes, por eso es que vamos a ver más adelante cómo en México, por ejemplo, estos cursos de lógica jurídica que se utilizan para la filosofía del derecho se estudian a nivel de maestría, o sea, de posgrado y en doctorado, porque son bastante elevados, pues, ¿verdad? A esto y a otras cosas se ha aplicado la lógica, oigan,
subrayado ahí, que no está subrayado, la lógica del derecho. Imagínense. O sea, hay una lógica del derecho. Hans Kelsen habla de una lógica del derecho. Luis César López Permont habla de una lógica del derecho. El derecho se desenvuelve en torno a expresiones, palabras con un aspecto físico, una significación y un objeto, que son susceptibles de interpretación. Estas constituyen los procesos legales, los artículos, los códigos, las cláusulas de un contrato, de una escritura, de una demanda, de mi acto conclusivo si soy como fiscal del Ministerio Público, de una repregunta o de una imputación, una acusación, la intervención del tribunal de sentencia, el interrogatorio. Miren cuánta palabra y cuánta lingüística encierra cada uno de los actos del proceso en general, ¿verdad? Porque aquí no solo podemos hablar de derecho penal, aquí está la idea del derecho penal. Puede ser el derecho civil, puede ser el derecho mercantil, el derecho administrativo, ¿verdad? El derecho administrativo fundamentalísimo. Este curso les va a servir para el próximo semestre. Solo con las expresiones la juridicidad o juridicidad y la legalidad de los actos de la administración pública. Uy, uno se queda así, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Vayan a preguntarle a los ministros qué significa, a los viceministros, a los directores generales, a los diputados, a los secretarios de la presidencia, a los subsecretarios, ¿cuántos de ellos conocen el significado o el significante de esas palabras? Y son los que están haciendo el ejercicio de la función pública en este momento. Y si son, como se ha caracterizado este gobierno, pero dicho sea de paso, en que no le importa y no le hacen caso a los asesores, porque a mí me pasó, sino que quieren hacer su santa voluntad. Entonces, ante esas circunstancias, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Y por eso es muy importante pasar por una facultad de ciencias jurídicas y sociales. Por ahí hay un doctor que dice que son facultad de leyes, no de derecho, porque no se estudia el derecho como ciencia, ¿verdad? Pero bueno, así hay de todo, ¿verdad? Ustedes. Bueno, y en los cuerpos normativos y en lo que los rodea, que se detecta el cómo razonan los abogados y notarios. Miren qué bonito ustedes. Es que, miren, y recibir clases con el licenciado López Perno, miren, era una delicia, de verdad. Ahorita, yo cuando estaba haciendo el resumen, yo, mire, viajaba en la mente. Allá en este curso de lógica jurídica antes se daba en tercer semestre. Una belleza a ustedes recibir clases con él, o sea, con el autor del libro, como con el doctor Francisco de Mata Vela también, o con el doctor Bonergia Amílcar Mejía, que en paz descanse. Es que era una belleza de verdad. Hombres que ya no habrán, ¿verdad? Ustedes, una pena, una tristeza, pero gracias a Dios aprendimos de los mejores, aprendimos de los buenos y pues aquí estamos replicando ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, y estos no son otra cosa que seres humanos con posibilidades de error, por lo que las reglas y nociones operativas de la lógica son el único medio en que cuentan para razonar adecuadamente. Miren qué bonito. Parece poema, ¿verdad? Ustedes, parece un poema, parece un ensayo esto, ¿verdad? Primero porque nos describe precisamente a nosotros, pero dice que somos seres humanos, ¿verdad? Con errores, o sea, lo repetía yo hoy con los estudiantes de la tarde. Somos seres humanos primero y después somos profesionales. O sea, después viene el complemento de la formación, ¿verdad? Que por eso es que ustedes están estudiando para ser abogados y notarios, ¿verdad? Y que es lo que nos salva la formación, ¿verdad? Aquí lo está diciendo, ¿verdad? Y estos no son otra cosa que seres humanos con posibilidades de error. Todos cometemos errores y en todo proceso, disculpen que lo vaya yo a mencionar de esta manera, va a haber un vencedor y un vencido, un ganador y un perdedor, ¿verdad? Pero así es. Pero entonces, por lo que son reglas y nociones operativas de la lógica, son el único medio con que cuentan para razonar adecuadamente. Miren qué importante es, ¿verdad? Todo, por supuesto, lo subrayado puede ser susceptible de examen parcial.
Al analizar los modos de proceder de la lógica en nuestro tiempo, se nutre de varias corrientes de pensamiento, siendo las más importantes las que ocupan el pensamiento correcto y las que se ocupan de la adecuación de este pensamiento a la realidad. Valga así decirlo, de la lógica formal y de la lógica dialéctica. Vamos a ir desmenuzando estos conceptos y a qué es que se están refiriendo, porque no solo lo vamos a encontrar con Luis César López Permon, sino lo vamos a encontrar más adelante. Entonces, para quienes quieren preguntar o no van a tener bien claro eso, lo vamos a ir desmenuzando y los vamos a ir viendo definitivamente, ¿verdad? No se preocupen con relación a esto. ¿Qué es la lógica? ¿Verdad? No como pregunta, sino como definición. Elementos de lógica forman para su aplicación en la práctica jurídica. Carlos Augusto Velázquez Rodríguez, ¿verdad? Del tratadista que yo les estaba comentando, que les estaba yo diciendo que es un guatemalteco precisamente preocupado por esta materia y que pues no hay ausencia, dice él, de textos que nos ayuden como herramienta a los profesores que impartimos esta carrera. ¿Qué es la lógica? Esta palabra tiene su origen, miren, y él ya se va por el lado de la etimología, ¿verdad? Por el lado de explicarnos etimológicamente el significado. En la Grecia antigua, el término logos, ¿verdad? Que viene de lógica, o logos va a redundar con lógica, podría traducirse como palabra, pensamiento o razonamiento. De ahí entonces que es la lógica, el pensar, el razonar. De esa cuenta, la lógica puede entenderse como el estudio de los principios y de los razonamientos correctos o válidos. Pero ojo, ojo, él de una vez está dejando por sentado que es lo correcto y es lo válido. No hay acá una apertura a que sea lo incorrecto, no, tiene que ser lo correcto. Su finalidad es construir demostraciones relacionadas y coherentes, ¿verdad? O sea, tenemos que enlazar nosotros nuestros discursos, tenemos que escribir nuestros escritos o memoriales y no digamos nuestros instrumentos públicos, nuestras escrituras matrices de forma coherente y razonada, que era lo que yo he venido diciendo. El lugar de la lógica. Sí, adelante, Hazel. Compañera. Bueno. También se confundió. Bueno, si no se confundió, puede volver a puchar y en cualquier momento puede interrumpirnos. ¿Oye? El lugar de la lógica. Para comprender el lugar de la lógica dentro del desarrollo del conocimiento, acudimos a la dialéctica. ¿Verdad? Vamos a ir viendo la dialéctica. De acuerdo con esta disciplina, el movimiento del conocimiento comprende, pues, dos movimientos opuestos e íntimamente complementarios. Uno de reducción del contenido, que es abstracción, o es lo abstracto, reducir el contenido, ¿verdad? Y eso nos suele pasar cuando precisamente tenemos, dice, ¿verdad?, pensamiento abstracto, ¿verdad? Es decir, no lo concreto, inclusive muchas veces ni lo podemos definir, ¿verdad? Y otro de vuelta hacia lo concreto, que esto es lo contrario o son los opuestos. Primero lo abstracto y luego lo concreto. Esto está citado precisamente por Carlos Augusto Velázquez, ¿verdad? Y comenta, ¿verdad?, a Lefebvre. En su libro, en su obra escrita en 2013, en la página 163. El autor explica lo que tradicionalmente se conoce como concreto, abstracto, concreto. ¿Y por qué? Ahorita lo vamos nosotros a entender y a ver. En el caso número 1, que va a ser el concreto 1, partiendo de este pensamiento, va a ser la percepción de la realidad y reconocimiento de una necesidad que exige actuar. Ese es el primero. Percepción de la realidad y reconocimiento de una necesidad que exige actuar. Va a ser el primer caso del concreto 1. Lo abstracto son pensamientos. Con pensamiento concreto 1, pensamiento abstracto. Intelección o intelecto de lo percibido.
la mente analiza los datos y establece conclusiones para guiar su actuación posterior. Yo pienso ante una situación o yo estoy escuchando a mi cliente, ¿verdad? Y él me está contando todo y está sacando todo y los clientes a uno le vienen a contar a la oficina como ellos lo entienden. Sí, a veces sin mucho lenguaje florido ni tecnicismo jurídico, ¿no? Concreto 2, acción. Con base en lo concluido en lo abstracto, se realiza la acción reconocida como más pertinente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a implementar? ¿Qué le voy a decir a mi cliente? Y aquí es donde viene yo lo llamaría no abstracto ni concreto, sino que podríamos resumir la dialéctica, ¿verdad? Ustedes, ¿qué es lo que necesitamos? ¿O qué es la forma en poder abordar esa problemática? ¿Cómo le damos forma jurídica? E inmediatamente nuestra lógica jurídica tiene que empezar a viajar. Y entonces, ¿bajo qué punto de vista o qué proceso vamos nosotros a utilizar para solucionar ese problema de nuestro cliente? Porque si nos viene a buscar a nosotros que somos abogados, es para que solucionemos esa problemática, ¿verdad? Entonces, podríamos nosotros aplicar o ejemplificar precisamente con el pensamiento de este filósofo, el concreto 1, el abstracto, y el concreto 2, que son los pensamientos. Por supuesto, no existe una percepción humana pura. Es decir, al ver el objeto, nuestra mente ya está encargada de los conocimientos previos, que es el conocimiento cotidiano, según Morgan Sanabria. Esto lo dice Engels, ¿verdad? Que es otro filósofo, ¿verdad? Dentro de la conformación de, por ejemplo, la teoría del Estado, se mira demasiado a este filósofo. 1986, ¿verdad? Gracias a ello puede comprender, es una edición, ¿verdad?, de 1986. Gracias a ello puede comprender lo que se percibe. De cualquier manera, el conocimiento tiene como fuente primaria y última las percepciones, ¿verdad? O sea, lo que percibimos, ¿verdad? Es lo que yo le repetía a nuestro cliente, ¿verdad? Nos empieza a hablar, nos piensa a decir, y entonces nosotros tenemos que hábilmente empezar a diseñar y empezar ahí a modelar. La lógica formal, puede considerarse también como uno de los sistemas de reducción del contenido, por el cual el entendimiento llega a formas sin contenido, formas puras y rigurosas, en los que el pensamiento solo tiene que ver consigo mismo. Nuevamente el mismo autor en la página 164. La cita anterior indica que los seres humanos vivimos en una realidad concreta, concreto 1. En ella, como en cualquier otro animal, percibimos fenómenos naturales a través de nuestros 5 sentidos. Ahorita, por ejemplo, lo que percibimos es el frío en los frentes fríos, ¿verdad ustedes? Dice un sistema de alta presión. A saber qué es eso, ¿verdad? Y entonces empiezan ellos a hacer su discurso, los meteorólogos, ¿verdad? Meteorólogos. Y entonces ellos, en base a la lingüística y en base a su lógica técnica de la ciencia que ellos estudiaban, uno dice, sistema de alta presión, ¿qué es eso? Se le subió la presión al clima, dice uno, ¿va? ¿Qué? Porque a uno si le sube la hipertenso, ¿va? Entonces, imagínense, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver precisamente con el pensamiento, ¿verdad? Entonces, la lógica puede considerarse también como uno de los sistemas de reducción del contenido por el cual el entendimiento llega a formas sin contenido, formas puras, rigurosas, en lo que el pensamiento solo tiene que ver consigo mismo. La cita anterior indica que los seres humanos vivimos una realidad concreta. Ello, como cualquier otro animal, percibimos fenómenos naturales a través de nuestros 5 sentidos. Pero ¿cómo es imposible trasladar todo lo percibido a la mente? Desarrollamos un proceso de abstracción en lo cual convertimos lo percibido en puras formas, esencialmente. Y estas las insertamos dentro de nuestro universo de ideas y conocimientos previos. Este es el momento en que la lógica nos ayuda a no equivocarnos, a relacionar y ordenar nuestras ideas de forma apropiada y válida frente a todo lo que estamos viviendo, ante
todo lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces va a venir posteriormente, gracias a la lógica, el ordenamiento precisamente de todas estas percepciones. Eso significa que nuestra disciplina busca en las abstracciones coherentes, necesarias para reducir nuevos conocimientos y enfrentar con ellos la realidad concreta. Y es que lo que sucede, compañeros, es que la abstracción, la mente abstracta para la interpretación de las leyes va a ser fundamental, porque nosotros tenemos que saber interpretar, por eso hablaba yo de hermenéutica jurídica o de exegesis de la norma, que son los lenguajes técnicos, ¿verdad? Cuando uno examina privados, ¿verdad? Y entonces uno le dice, bueno, la exegesis del pensamiento de Manuel Kant, por ejemplo, otro filósofo, ahí se quedan en la luna, ¿verdad? Entonces, es la forma de la interpretación de la norma del pensamiento, ¿verdad? Y entonces, dice un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, cuando hay dos abogados hay tres criterios, ¿verdad? Es decir, yo puedo tener un criterio y acá viene lo importante también, porque la interpretación de la norma, ¿verdad? Y la ley de organismo judicial establece que tiene que ser una interpretación extensiva, no tiene que ser literal de la letra muerta, con el perdón de los auditores si hay presentes en esta clase. Pero ellos son, pero miren, excelentes para interpretar la norma en el sentido estricto de la letra literal muerta. Es una interpretación literaria. Tal y lo que dice, ellos no van más allá de, ¿verdad? Fíjense que un ejemplo así rapidito, ¿verdad? Que yo les he contado que estuve en el Ministerio de Cultura, Deportes como asesor jurídico. Y también pues es bastante más fácil poder comprender lo que hace ese ministerio cuando uno también se es artista. Y entonces eso se congenia ya, imagínense la formación jurídica con la parte artística. Pero resulta ser que le hacen auditoría al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, al Gran Teatro Nacional que pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes. Y entonces los auditores molestos, ¿verdad? Había que ir a no solo apaciguarlos, sino a explicarles, ¿verdad? Porque no, o sea, los técnicos del teatro no podían ellos explicar en su tecnicismo muy respetuoso, por cierto, ¿verdad? Ellos son también técnicos y artistas en lo que hacen, ¿verdad? No les podían explicar que las gelatinas son unas transparencias plásticas que se ubican entre un reflector, ¿verdad? Y la boca, ¿verdad? O el cuello del reflector, ¿verdad? O sea, digamos, el bote del reflector del foco, y que adentro va el reflector, o sea, es la membrana, pues, y entonces las luces son luces blancas como un foco, ¿verdad? Como una bombilla que tira luz blanca. Y entonces, en el teatro, para poder crear colores en el escenario, en un teatro, la vida de un teatro son las luces y el sonido. Esa es la vida de un teatro, ¿verdad? O sea, técnicamente eso es lo que requieren los artistas, y para uno como espectador, para un espectáculo de calidad, uno requiere precisamente de eso. Entonces, técnicamente se llaman gelatinas a esas membranas, pero esas membranas, para empezar, no se hacen en Guatemala, no hacemos en Guatemala. O sea, ustedes miren clausuras de colegios de sus hijos y ponen luces o qué. Muchos lugares, yo lo he visto, se ponen hasta botes de leche nido en lugares de las luces del reflector, ¿verdad? O sea, de la caja o el recubrimiento del reflector. Le ponen el reflector y entonces le tiran ahí cualquier papel celofán para hacer una luz, pero nada que primero se derrite el celofán, ¿verdad ustedes? Entonces no, tienen que ser unas texturas
no solo finas, sino aguantadoras para el reflector, porque la luz quema. Entonces, hay diseñadores en técnicos de luces que de una hilera de 6 luces, entonces tienen que combinar con luz blanca, con luz roja, con luz verde, con luz amarilla, para crear entonces los colores en el escenario. Por eso hay un diseño de luces. Entonces esas famosas gelatinas, ¿verdad? Que así es el nombre técnico, ¿verdad? Pues obviamente son caras porque se mandan a comprar. O sea, las empresas en Guatemala que las venden, ¿a quién se la van a vender? Solo al Teatro Nacional. ¿Cuántos teatros tenemos en Guatemala Nacional? Solo uno. No hay uno en cada departamento, por ejemplo. Y el teatro de Quetzaltenango, de Huehuetenango y de Totonicapán, que son los teatros más o menos, esos son teatros municipales, pertenecen a las municipalidades. Ellos no llegan ni a luces, ¿verdad? Bueno, la cosa es, imagínense todo lo que les estoy contando. Entonces, los auditores de la Contraloría molestos porque ellos decían que como unas gelatinas costaban miles, ellos pensando en gelatinas de comer. Imagínense ustedes eso. Entonces había que explicarles a ellos, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, pues, ¿verdad? Entonces pasa muchísimo, ¿verdad? Y entonces debiese de haber auditores expertos en esa parte para poder ir precisamente a hacerle auditorías al teatro, porque obviamente al final pues manejan fondos, ¿verdad? Y gastan del erario nacional, ¿verdad? Pero era el comentario, ¿no? Concreto 1, porque aquí viene el ejemplo, pero hacia la medicina, un médico atiende a un paciente y observa síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos seca, y le podemos agregar más síntomas. Abstracto reflexiona, si los pacientes con coronavirus presentan fiebre, dolor de cabeza, cansancio y tos seca, y este paciente presenta esos síntomas, entonces este paciente tiene coronavirus. Concreto 2, gracias a la operación mental que se realizó, puede determinar la enfermedad padecida y aplicar los medicamentos oportunos. Esto es como en filosofía cuando vimos los silogismos, premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿verdad? Esto es entendible de esta otra manera, ¿verdad? Concreto 1, reflexiona, y concreto 2, ¿verdad? Ya es la aplicación. En los anteriores ejemplos se puede apreciar bien la función de la lógica. Sirve para garantizar que los procesos mentales sean correctos, es decir, válidos, y que se ajusten a las mismas, sino sobre los datos que la mente humana obtiene de la realidad. Por supuesto, una vez concluida la labor de la lógica, se procede a actuar sobre la realidad, como lo evidencia el ejemplo. El método pudo prescribir medicamentos y de forma segura y adecuada, ¿verdad? Y obviamente, hablando de esto, de esta enfermedad, pues cuando inició, cuántas cosas no se sabía, ¿verdad? No había ni siquiera una vacuna y no era ni siquiera para prevenir la enfermedad, sino era precisamente para reforzar el sistema inmunológico, ¿verdad? Sin embargo, de los ejemplos que di de los catedráticos, ¿verdad? Bueno, el doctor Francisco de Mata Vela todavía está vivito, gracias a Dios, ¿verdad? Pero el caso de el licenciado Bonerge Mejía, sí, lamentablemente el coronavirus terminó afectándolo, ¿verdad? Porque hay padecimientos, o sea, teniendo la enfermedad no hay vacuna, entonces se agravan los padecimientos y él tenía afecciones cardíacas, ¿verdad? Lamentablemente no soportó la enfermedad, el corazón, y entonces falleció siendo magistrado de la Corte de Constitucionalidad, lamentablemente. Era profesor de Derecho Notarial, Derecho Notarial 3 y Derecho Notarial 4 en el 9º y 10º semestre. Definición de la lógica. Al fin, ¿cómo la vamos a definir o cómo la definen estos filósofos, estos tratadistas, estos eruditos? En la actualidad se define la lógica como la disciplina encargada de estudiar las leyes y las formas del pensamiento. Así, in situ, ¿verdad? Así a seca. Ahora bien, no todo pensamiento puede analizarse de forma lógica.
como a Clara González, citado por Carlos Augusto Velázquez Rodríguez en su obra publicada en el 2015. Los preceptos éticos, tanto como los estéticos, no son susceptibles de ser analizados desde la lógica, al menos en primera instancia. ¿Y qué tiene que ver la ética? ¿Verdad? ¿Y qué tiene que ver lo estético? ¿Verdad? Recordémonos que ambas acepciones o ambas conceptos, ¿verdad? En el primero, él está refiriendo la ética porque la ética, ¿según quién? ¿Según quién? Entonces, para ayudar en nuestro medio a clarificarnos este problema planteado por este filósofo, en el caso de los abogados y notarios, tenemos al alcance un código de ética que es una ley. Ojo con ello, ¿verdad? Y si no, ahí en la fase de los privados hay un ejemplo que es muy recurrente. Entra una licenciada examinadora de Derecho Penal y entonces ella es originaria del Petén. Y entonces ella inicia así su examen de Derecho Penal. Muy buenas tardes o buenas noches, buenos días compañeros, siéntese. ¿Usted sabía que soy originaria del departamento de Petén? No, licenciada, qué gusto, qué placer. Bueno, usted que conoce del Petén, ¿verdad? Bueno, mire, pues si ha ido y si no, o que ha oído y que ha escuchado, bueno, las ruinas, el Parque Tikal y que esto y que lo otro. ¿Y usted sabía que son las áreas protegidas? No. Y mire, le dijo, y fíjese que a mí me gustan los canarios. ¿Y usted estaría dispuesto a conseguirme o proporcionarme, pero como conversación y como plática? ¿Verdad? Usted me ayudaría a conseguirme unos canaritos, y a mí me encantan esos verdecitos que eso, ay, sí, licenciada, no se preocupe, yo miro cómo va para conseguirle, pues ni modo, ¿verdad? Un estudiante que cree, pues, ilusamente, ¿verdad? Y resulta ser que entonces empieza la licenciada a decirle, bueno, y usted, estamos hablando de áreas protegidas, le dijo, estamos hablando de especies en extinción, usted sabía que esto es un delito, y empieza pues con la tipificación de la conducta humana, el delito, y fundamentémelo, y miren ustedes, de verdad, ahí ponchado de la entrada, porque el sistema, ¿verdad? Lamentablemente es descomponer al estudiante desde la entrada. O aquella licenciada también que cuando entra y examina mercantil y pone el celular sobre el escritorio y le dice, ¿esto qué es? ¿Este objeto qué es? ¿Verdad? ¿Y qué puede ser? Les pregunto yo, compañeros. Es solo para saber qué es lo que ustedes piensan. Yo les pongo en un escritorio mi celular y qué es ese objeto en mercantil, en derecho mercantil. Cualquiera puede responder, compañeros. Un medio de comunicación. Muy bien. Un invento. Un invento, muy bien. ¿Qué más? Una herramienta de comunicación, un bien. Una calculadora. Muy bien. Un bien, una propiedad privada, caliente, caliente. Sigamos. Una cámara, muy bien. ¿Quién más? ¿Querían participar? No puede ser que solo una merca caliente, caliente, que ya está hirviendo el agua, un producto, un medio de prueba. Ya, en frío, en frío. Un medio de comunicación. No, la mercadería, cerca de la mercadería. Sigan con la mercancía. ¿Cómo? Un producto. Ya empezó a hervir, la olla ya empezó a hervir, ya empezó a hervir, ya empezó a hervir. Bueno, Un medio de es comunicación. una marca, una marca, una marca. Hay derecho de marca, ¿ya? Existe el derecho de marca, fundamento legal, la ley de propiedad industrial, ¿ya? Que pertenece a la rama de precisamente la propiedad intelectual. Y ustedes sabían que en Guatemala son pocos los bufetes y los abogados que se dedican a la propiedad intelectual y a la marca. Colgate,
Palmolive, Mercedes-Benz, Pollo Rey, Pollo Campero, son marcas y necesitan estarse inscribiendo a cada 10 años en el registro mercantil. Y solo la inscripción de una marca cualquiera que sea, se cobra 10,000 quetzales por el primer expediente. Y son 2, 3 bufetes en Guatemala los que tienen acaparado. ¿Cuántas marcas vemos diarias en la calle? ¿Cuántas marcas nos ponen en el celular en las redes sociales? ¿Cuántas marcas vemos cuando estamos en un centro comercial? ¿Cuántas? Y así me puedo ir mencionándoles. Todavía la propiedad intelectual en Guatemala está virgen. Estudien su maestría en propiedad intelectual. El que se dedica a la propiedad intelectual, hay un doctor, me dio clases en la maestría. Verá, me reservo el nombre, pero es socio fundador de Lexincorp. Lexincorp es de los bufetes estos que les estoy hablando, que tienen el mercado en Guatemala, pero tienen una oficina en cada país de Centroamérica. ¿Verá? ¿Ah? Imagínense, ¿verdad? O sea, ejemplos, ¿verdad? Sale precisamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y así podemos irnos definiendo, ¿no? Pero sale precisamente, miren hasta dónde me fui hablando de la ética, pero ahora vamos a los estéticos, ¿verdad? ¿Qué es la estética? Ustedes sabían que la estética fue denominada por primera vez en la teoría crítica de la razón. Oigan esto, crítica de la razón pura. El libro está subido en la internet. Pueden buscarlo. Crítica de la razón pura de Immanuel Kant, abogado, filósofo alemán, y el capítulo 4 de su obra se la dedicó por primera vez a la estética. Ahí empezó a tomar relevancia. Por eso yo decía, los preceptos éticos, ética, ¿de quién? Desde el punto de vista de quién es ético, ¿verdad? Entonces, miren por dónde empezó esta licenciada con los canarios, va con los cotorritas, ¿verdad? Y si nos vamos al lado de la estética, ¿verdad? Porque la estética, según quién, en la Edad Media en Europa, por ejemplo, el ser gordo y en las mujeres en el ser gordas y colochas era la moda. Hoy día no, las mujeres hasta se quitan no sé cuántas costillas para poder estar como modelos y que no sé qué. Son modismos estéticos, ¿verdad? Pero la estética dependiendo de quién. Por eso es de que hace hincapié este autor, los preceptos éticos y tales éticos no son susceptibles para analizarlos desde la lógica, al menos en primera instancia, dice él, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Bueno, para ello la definición de lógica apunta, ¿cómo se llama el libro que dijo? Crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura. Eso es pura fila. Ahí ya lo subieron, creo yo, ¿verdad? Y aquí está, Valdemar Aspuac nos está haciendo el favor. Ahí está ya el enlace para descargarlo. Eso es para su cultura general, ¿verdad, mis compañeros, estimados estudiantes? Porque Immanuel Kant es de los fuertes de la filosofía del derecho, ¿verdad? Pero si nunca les habían comentado, y tiene un montón de obras, Immanuel Kant, ¿verdad? Pero esta, léanlo ahí, ¿verdad? Interesante. Para ello, la definición de lógica apunta hacia el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento, bueno, correcto, de lo malo, lo incorrecto. Mire, ¿verdad? Por eso es de que lo anterior era muy importante saberlo. Porque para mí, un actuar puede ser malo, pero para el otro puede ser bueno, o al revés, ¿verdad? Crítica de la razón pura, así es, Immanuel Kant, ahí está el enlace, ¿verdad? Esta rama, Jacobi Cohen, ¿verdad? En su obra editada en el 2018, página 17. Esta rama de la filosofía construye normas para la investigación científica y suministra un criterio de verdad. En ese sentido, enseña a razonar correctamente y a buscar la verdad con orden, facilidad y sin error. Estudia la estructura del pensamiento con el fin de descubrir las leyes y principios que se requieren para que ésta sea válida. El pensamiento lógico es inherente al ser humano, aunque no todos se guían por él. Por ello es importante aprender los principios de la lógica, que ha descubierto para hacer la de adquisición de saberes científicos sea más seguro.
Al respecto, cabe mencionar que todos los conocimientos científicos tienen una base lógica que los hace coherentes. Hablando de esto, yo me quiero detener en esta parte, en este apartado, ¿verdad? Hablando de lo científico, por eso es importante la obra de Morgan Sanabria, ¿verdad? De lo cotidiano, lo científico, ¿verdad? Porque nosotros, dentro de esta facultad y dentro de nuestra alma mater, nuestra universidad, debe de privilegiarse la investigación. La investigación. Todo tipo de investigación. Por eso es de que nunca va a desaparecer en esta carrera la tesis, porque la tesis es lo menos que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Que una tesis es una especie de un ensayo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ayudar a detectar un problema de orden jurídico que afecta a la sociedad guatemalteca. Eso es un requisito realmente la tesis, porque hoy día aquí ya nadie lee la tesis. Antes sí se leían, pues, ¿verdad? Y cómo no leer la tesis, por ejemplo, de Miguel Ángel Asturias. Y vayan a ver qué tesis, ¿verdad? El problema social del indio, se llama la tesis de él. La tesis de grado, cuando se graduó de la facultad en 1923. Consíganla. Creo que está subida en la internet también. ¡Puh! Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, pero bueno, entonces les decía yo, nuestras investigaciones en la facultad no pasan de ser meramente una recopilación de libros, de ensayos, de obras literarias, y entonces al final se reduce en una investigación bibliográfica. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos, mejor dicho, es que prácticamente nosotros comentamos en nuestra tesis, ¿verdad? Y apuntamos, así como este autor, ¿verdad? Carlos Augusto Velázquez, en su obra está haciendo muchos, ¿cómo se llama? Muchas llamadas de citas, ¿verdad? Porque obviamente él se está apoyando en estos filósofos, porque él no es el que ha creado este conocimiento. Imagínense la gente que yo les estoy diciendo, o sea, imaginemos a un Immanuel Kant cuánto tiempo le llevó escribir su crítica de la razón pura. Imagínense, crítica de la razón pura, criticar la razón y que la misma sea pura. Eso es una cosa tremenda, abstracto para empezar, ¿verdad? Y entonces busquémosle lo pragmático o lo concreto. Dos, pues, ¿verdad? Por ejemplo, para ponerlo en práctica. Entonces, es muy importante, ahí está, miren, ya está la tesis subida. Muchas gracias, compañero Valdemar, sí que está, pero muchas gracias, oye, buenísimo, excelente, ¿verdad? Compañeros así, chispudos, ¿verdad? Como dice decimos en buen chapín, ¿verdad? Muchas gracias, estimado compañero Valdemar. Ahí pueden descargar la tesis, ya 2 libros que él nos hace el favor de, ¿cómo se llama?, de colaborar, de buscarlo, ¿verdad? Esteban Ocampo aclara que la importancia de la lógica para cualquier ciencia, desde su punto de vista, la lógica supone a las otras ciencias, pues trata de la formulación de los métodos de investigación científica y por esta razón, le corresponde analizar los procesos del pensamiento para descubrir las formas que adopten las funciones que lo enlazan, los métodos empleados en la investigación y las leyes del conocimiento. Bueno, muy bien, compañeros, estaríamos a la mitad de la presentación. Y yo les quisiera preguntar hasta el momento si hay alguna duda, hay algún comentario que ustedes quisieran abordar, ¿verdad? Miren, yo voy a tratar de, vamos bien con el tiempo, ¿verdad? Vamos muy bien. El día de hoy nos vamos a quedar acá en esta diapositiva número 12 para concluir el próximo viernes en la segunda clase, ¿verdad? Pero es para no empezarlos a saturar. Ustedes ya tienen el material, pero esto ya corresponde prácticamente, estas láminas, a 2 clases, ¿verdad? Pero estamos muy bien aquí hasta el momento donde vamos, ¿verdad? Por eso doy este espacio y este momento para que ustedes puedan manifestarse si tienen comentarios, si tienen preguntas, si tienen dudas,
gustó, quieren aportar algo a la clase, así como Valdemar lo ha estado haciendo, ¿verdad? Entonces este es el momento preciso, son las 20 horas, ¿verdad? Muy interesante, la verdad no puedo ingresar a la primera clase, pero es muy interesante. Y la pasión, dice Reina, ¿verdad? Es que todo tiene que ver, precisamente, nos tiene que gustar y nos tiene que apasionar, compañeros, lo que hacemos. Yo ya se lo dije, la semántica y la sintáctica, habíamos comentado con relación a ello, ¿verdad? Entonces, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores. Es la forma de construir las oraciones gramaticales, ¿verdad? Esa va a ser la sintáctica, ¿verdad? Y luego teníamos la semántica, ¿verdad? Y entonces la semántica es parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas, ¿verdad? Es decir, por eso la sintaxis da las reglas para escribir, ¿verdad? Luego la segunda, que es la semántica, da las reglas para entenderlas, para expresarlas, o sea, para entenderlo, ¿verdad? Y luego el pragmatismo o lo pragmático, esto va a ser llevar esto a la práctica. Si yo tengo mis reglas para escribir y puedo expresar lo que escribí, entonces luego me voy hacia la práctica, lo pongo en práctica. Eso entonces es concreto 1, abstracto, y concreto 2, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, es prácticamente, por eso va de la mano, ¿verdad? Y esto lo ponía el licenciado Luis César López Permo, un compañero que estado preguntando ahí, ¿verdad? La sintaxis, la semántica y lo pragmático, va de la mano, ¿verdad? Uno es conocer las reglas para escribir, ¿verdad? Para enlazar nuestras oraciones. Lo otro es saber comprender lo que estamos escribiendo. Aquí es donde entra sujeto, verbo y predicado. ¿Se recuerdan allá? Tercero primaria, cuarto primaria, no me recuerdo yo, pero yo sí les quiero decir, les quiero comentar. Fíjense que cuando yo hice mi tesis, ¿verdad? Mi tesis la pueden descargar, es la propuesta del reglamento al decreto 31-99 que establece a la marimba símbolo nacional. Ahí está subida también. Valdemar ahí de plano la va a conseguir inmediatamente. Entonces, es una propuesta del reglamento porque la ley, según mi hipótesis, dice que la ley no se pone en práctica porque hace falta un reglamento que operativice la ley. Es el decreto 31-99 del Congreso de la República, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahí sí. Eso podría, sí, la cosa es que lo que concreta llevar, ahí estamos, Robert, ahí está, ahí es así resumido en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, cuando estaba haciendo mi punto de investigación, la formulación del punto de investigación, para nosotros en derecho es punto de investigación, para otros, por ejemplo, en ingeniería, es el protocolo, ¿verdad? Para otros tienen diferentes nombres, ¿verdad? Abrir el enlace, dice algo pasará ahí con relación a esa tesis de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Hay que revisar o buscar ustedes, googlear ahí el nombre, ¿verdad? Entonces, cuando yo entregué mi punto por primera vez, me recuerdo que me tocó el licenciado, el doctor en investigación y abogado y notario. Su doctorado lo fue a sacar a Francia. Tuve ese lujo y ese privilegio de que el doctor estuviera en la unidad de tesis aquí en nuestra universidad. Y entonces llegué a mi primera clase. Miren ustedes, y ahí lo guardo y atesoro esa primera revisión. Después fueron como 6, 7 revisiones. Pero miren ustedes, yo tenía casi que todo corregido. Y entonces viene el doctor y me dice, mire compañero, me dice, ¿usted se recuerda cuando recibió su curso de idioma español, de lenguaje? Y usted se recuerda cuando le enseñaron sujeto,
verbo y predicado, ¿verdad? Entonces, de verdad, miren, les comparto que, y yo aprendí mucho con él, y muchos compañeros me decían, no, hombre, cambiate, porque él solo rechazaba a los estudiantes y que él no quiere ayudar, que esto no, pero no, yo me lo tomé como un desafío, como un reto, y les puedo decir que esa tesis después sí quedó, no es por nada, pues, ¿verdad? Pero sí planchada, 4 capítulos, ¿verdad? De los cuales el 4.º capítulo es el aporte mío, ¿verdad? Como debió haber sido, ¿verdad? Sí, ahí, pero que lo googlee la compañera ya que no lo puede descargar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, al no haber más preguntas, nos vamos a quedar ahí. Nos vemos entonces el día viernes. Agradezco muchísimo que se hayan unido a este enlace, ¿verdad? Descansen bonito, disfruten su descanso el día de mañana, sancarlistas, felicitaciones, feliz aniversario, feliz cumpleaños onomástico, ¿verdad? 347 añitos apenas, ¿verdad? Que descansen, bendiciones y entonces nos vemos el día viernes. Feliz noche. Ahí